Sí, y vamos a darles ese enlace aquí. Voy a dar una pausa para que las personas puedan acceder a esos enlaces. Y con esas explicaciones de logística, ahora les presento a los conferenciantes. Hoy van a escuchar de Hannah Matthews, directora de Política, Planeación e Investigación en la División de Aprendizaje Temprano de OSI, y también Sarah E., la superintendente de aprendizaje temprano en OSI. Antes de pasarle la palabra a Hannah y a Sara, quiero explicarles la agenda. Vamos a iniciar la sesión de esta noche con un panorama de los acuerdos de proveedor para el año fiscal 24 de el Fondo de Equidad de Pago para los Educadores de Educación Temprana. Luego vamos a destacar el proceso para autorización del 2024 y luego tiempo de preguntas y respuestas antes de cerrar. Con todo esto, le paso la palabra ahora a Hannah. Fantástico, muchas gracias, Julia. Y hola a todos quienes nos acompañan esta noche. Como dice Julia, vamos a dar inicio con un panorama del acuerdo de proveedores para el año fiscal 24 en el Fondo de Equidad de Pago, y quiero recordarles a todos, por favor, presentar sus preguntas durante la presentación usando esa habilidad de Q y A en su pantalla. Como saben, en el año fiscal 2024, así va a cambiar a distribuir fondos de pago de equidad directamente a centros educativos para incrementar la compensación a educadores tempranos con lo que llamamos un CDA, una fórmula de pago. Los educadores tempranos ya no van a recibir pagos directos por medio de AKIT. Para recibir fondos de la fórmula CDF, los centros deben de tener licencia por parte de OSI y acordar pagar a los educadores por posición y por título, pagarles salarios que logran llenar o exceden los salarios mínimos que OSI ha establecido para el año fiscal 2024, y hablaremos más de los salarios mínimos más tarde. Esta noche, al hablar del acuerdo de proveedores, quiero hacerles saber que el proceso para poder participar como centro depende si un centro participa o no en el programa de subsidio de cuidado. Los proveedores que no participan en el programa de subsidios deben de completar el acuerdo de proveedores de la primera infancia del año fiscal 24. Los proveedores de subsidio tienen que pagar lo que es el Fondo de Equidad Salarial para Educadores de la Primera Infancia en el anexo. El acuerdo de proveedor y el anexo del proveedor incluyen los mismos requisitos para participar en el Fondo de Pago de Equidad Salarial. Es solo el proceso el que es diferente. En la sesión de esta noche vamos a hablar de los requisitos que aplican a todos los proveedores. Algunos de estos requisitos van a ser conocidos para los proveedores de subsidio, algunos serán nuevos para todos los proveedores. Todos los proveedores deben de cumplir con todas las condiciones del acuerdo o del anexo. Así no puede modificar las condiciones para centros individuales. Ahora bien, en esta diapositiva ven las fechas tope para participar en el programa y completar el acuerdo de proveedor para cada trimestre. Para recibir el primer pago de trimestre, los centros deben de completar el proceso de participación para las 5 de la tarde del 15 de septiembre. Esto es este viernes, y deben de tener el acuerdo ejecutado para las 5 de la tarde del 30 de septiembre. Los centros deben de conocer estas fechas límite de la solicitud y del acuerdo que están aquí mostrados si quieren participar en el programa. Los proveedores que logran participar para el primer trimestre deben de asegurarse que la información de su personal esté actualizada y entregada para el 31 de octubre. Y vamos a hablar de por qué esto es importante tenerlo actualizado en DELT. Recuerden que un centro solo necesita solicitar una vez y completar un acuerdo para el año fiscal 24. En cuanto un centro tiene un acuerdo o un anexo ejecutado, automáticamente va a recibir el resto
de los fondos de pago de CDF de los siguientes trimestres siempre y cuando sigan llenando los requisitos del programa. Los proveedores que están recién entrando en acuerdos recibirán pagos en el siguiente ciclo de trimestre después de que sea aprobado el acuerdo. Si usted no tiene un acuerdo para el 30 de septiembre, puede entonces participar en la siguiente fecha, que es 31 de diciembre. Claro, esperamos que todos los centros participen en el año completo del programa. Entonces, verán en esta diapositiva que todos los temas que se cubren en el acuerdo de proveedores, no voy a leerles la diapositiva, pero les hago saber que tenemos bastante contenido que cubrir hoy noche. Vamos a hablar de todos los temas para asegurarnos que todos sepan de lo incluido en los acuerdos. Entonces, la primera sección del acuerdo del proveedor describe la fórmula de financiación de la nómina de CDF y cómo se calcula. Recientemente hemos hecho cambios a la fórmula. La fórmula ahora tiene 4 componentes que explicaremos. El subsidio base, la mejora administrativa, el ajuste salarial por equidad que ha sido incrementado, hablaré más de eso, y estamos incluyendo nuevo un pago suplementario del año fiscal 24 que explicaré. En el año fiscal 24, la fórmula de financiación será calculada y distribuida una vez cada trimestre. Entonces, en cada trimestre vamos a hacer el cálculo y el centro recibirá la cantidad total dividida por 4. Entre 4, como mencioné la semana pasada, OSI anunció que iba a incrementar la fórmula de financiación para el año fiscal 24. Los centros participantes que reciben un ajuste de equidad van a recibir ahora hasta 60% del subsidio base en vez del 40%. Y está además el suplementario del año fiscal 24. Por ejemplo, ¿cómo calculamos la fórmula de financiación de la nómina? Les animamos a ver la guía de fórmula de financiación y les daremos el enlace en el chat. Ahora bien, quiero hablar un poquito más de cómo entender el cálculo de la fórmula. Primero, hablemos de el cálculo del subsidio base. El subsidio base es calculado multiplicando el número de maestros en el centro, dependiendo de su papel, su credencial o título, y el suplemento del salario y sumando el total. Voy a hablar de el suplemento salarial en las siguientes diapositivas. El número de maestros y sus niveles de credenciales se basen en los datos de empleo reportados por el centro en la división de herramienta de licencia o el DELT. Ven aquí una representación gráfica de ese cálculo salarial base. Se ve el número de maestros en qué puestos multiplicado por el suplementario y sumando. Los centros que reciben fondos de OSI tienen que pagar salarios a docentes principales y auxiliares dentro de los siguientes tipos de salarios en DELT. Salarios que cumplan o superen el salario mínimo. Solo los maestros y maestros auxiliares serán incluidos en el cálculo de la fórmula CDF. Hay 4 tipos de personal en DELT que reúnen requisitos para maestros auxiliares para poder calificar a este pago. Son docente auxiliar, docente Montessori, un docente de preca o PICIP o cuidador asociado en el hogar. También hay 4 tipos de personal en DELT que reúnen requisitos como docentes o maestros para este fondo de pago de equidad. Listados aquí, un maestro, docente Montessori, cuidador en hogar extendido y un cuidador en el hogar. Estos son los tipos de personal incluidos en la cálcula de la fórmula de pago y estos son los docentes que estaremos buscando para cumplimiento con los requisitos de salario mínimo. Los requisitos de salario mínimo y de suplemento estarán basados en el título o credencial más alta que tenga el educador, según sea documentado, revisado y aprobado en el sistema DELT. Entonces, para los docentes principales, para que califiquen a lo que llamamos el suplemento DA, los maestros deben de tener título universitario
a nivel de licenciatura o más, o un título a nivel de licenciatura o más en otro campo que no sea educativo, que sea equitativo a 24 horas de crédito en educación temprana. Para calificar en el suplemento AA tienen que tener un título de asociado en educación temprana o un título a nivel de asociado con 24 horas o más de crédito en educación temprana. Para calificar en el suplemento CDA tienen que tener un CDA que es un asociado en desarrollo infantil o 48 horas de crédito con un número de horas igual o superior a 15 horas en educación temprana. Para docentes auxiliares, para calificar para el pago suplementario AA, tienen que tener un título intermedio o superior. Para calificar al pago suplementario CDA, tienen que tener una credencial asociada de desarrollo infantil, y para calificar para el pago suplementario inferior a un CDA, tienen que tener menos que un CDA. El suplementario es la diferencia entre el salario promedio y el requisito menor para un maestro basado en su papel y credencial. El salario promedio de un docente se basa en las respuestas a la encuesta de proveedores de cuidado infantil del 2022, que espero que la mayoría cumplió el año pasado. Los salarios pagados a educadores infantiles en su centro pueden ser diferentes al salario promedio. Este es un promedio a nivel de distrito, pero el suplemento salarial será la misma cantidad para todos los centros basado en el papel y credencial del docente, porque entendemos que algunos centros pueden tener personal que se les paga bajo ese salario promedio, o si ha agregado el suplemento del año fiscal 24 al Fondo de Equidad de Pago, a la fórmula CDF, para ayudar a aquellos proveedores que de repente pagan menos y que puedan llenar esos requisitos mínimos de salario. Ahora bien, como el salario base será calculado en base a la información que se ha ingresado y aprobado en el sistema DELT, es importante estar conscientes de las fechas límites para entrar la información de los empleados antes de del cálculo. Como mencioné, estos financiamientos de fórmula se darán cada trimestre. Los proveedores entonces tienen que asegurarse que la información de sus empleados estén actualizados y exactos para que todos los docentes deban de ser incluidos y puedan ser calculados en el nivel de suplemento que deben de recibir basado en su título o credencial superior, y completar los acuerdos para el 30 de septiembre del primer trimestre, y deben de actualizar la información de su personal para el 31 de octubre. Después de esa fecha, o si va a calcular el pago según la fórmula para el primer trimestre para todos los proveedores. Así que aquí pueden ver las fechas tope para actualizar DELT, para asegurarse que la fórmula de pago de planilla tenga los cálculos correctos. Los líderes de los centros que requieren ayuda para actualizar o tienen preguntas sobre credenciales del personal, por favor, hable con su especialista asignado. Quiero hacerle notar que además de estas fechas límite, las regulaciones de OSI requieren que todos los centros mantengan registros actualizados de su planilla sin importar si participan o no en este fondo de equidad de pago. Así que es importante mantener la información actualizada. Quiero pasar al siguiente componente de la fórmula de CDF, que es la mejora administrativa, que es 15% del subsidio base. Proporciona fondos para aumentos en los impuestos obligatorios sobre la nómina y otros posibles aumentos de gasto para las instalaciones que pudieran tener los centros por participar en el programa. Luego tenemos el ajuste salarial por equidad. Este ajuste salarial equivale, como mencioné, que ha sido revisado desde que se publicó inicialmente la fórmula. Este ajuste salarial ahora es equivalente a hasta 60% del subsidio base y está calculado en base al subsidio e inscripción del centro como parte de la capacidad autorizada. Previamente, el ajuste salarial era hasta el 40% del subsidio base. Este cambio incrementa la cantidad que cada proveedor de subsidio va a poder recibir. El ajuste salarial de equidad dirige fondos incrementados a centros que sirven a familias y comunidades con menos recursos económicos. Las instalaciones que no participen en el programa de subsidios no recibirán ajustes salariales a su subsidio base.
Y finalmente, para el año fiscal 24 hay un suplemento. Esto es lo nuevo a la fórmula. OSI está incrementando los subsidios del año fiscal 24 para todos los centros para apoyarles en cumplir con los requisitos salariales mínimos en el primer año de la aplicación del programa. El suplemento del año fiscal 24 es 30% de la suma del subsidio base, la mejora administrativa y el ajuste salarial actualizado. Así que todos los centros recibirán un monto que es al menos 30% más de lo que previamente habíamos calculado. Otra nota sobre la fórmula de cálculo de CDF. Como mencioné, OSI va a hacer el cálculo cada trimestre. OSI no va a hacer ajustes a los pagos trimestrales basado en el número de cambios de los docentes, empleados o las credenciales que se den después de la fecha para actualizar los datos para ese trimestre. Los centros que tengan cambios en su personal después de la fecha tope tienen que actualizar los datos previos a la siguiente fecha límite del siguiente trimestre para ver eso reflejado en el siguiente pago trimestral. Ahora quiero hablar sobre otra parte del cambio personal, lo que es pago excesivo o pago insuficiente. Cada trimestre el centro recibirá un listado de todos los educadores elegibles en cada centro que son incluidos en la fórmula de cálculo. Los centros van a poder ver el cálculo y la cantidad. Los centros deben de notificarle a OSI a los 30 días de haber recibido la declaración o estado de cuenta si creen que hubo un cambio o un error en el cálculo. Los centros que creen que hubo error deben de mostrarnos documentación para comprobar que ese cálculo tiene error. Adicionalmente, si los centros en su pago trimestral es diferente a la de el estado de cuenta, el proveedor tiene que darnos un informe de cambio a OSI después de los 10 días de haber recibido el pago. Los centros también tienen que reportarle a OSI todo exceso de pago. Exceso de pagos serán recuperados por medio de descuentos a futuros pagos trimestrales. Si hay falta de pago, esos serán agregados al siguiente pago trimestral. El acuerdo detalla los usos permitidos para los fondos. Esto lo hemos compartido en otras sesiones informativas, pero pueden ver aquí que la fórmula de financiación de la nómina para CF puede usarse de las siguientes maneras. Para cumplir con los requisitos de salario mínimo para docentes principales y auxiliares, para pagarle salarios, sueldos o remuneración al personal para los educadores de primera infancia adicionales y otros empleados, para pagar los costos de prestaciones de salud y otras prestaciones para educadores y para otros empleados del centro, para pagar costos administrativos asociados con implementar estos requisitos de salario mínimo o para cumplir con los requisitos relacionados al Fondo de Equidad Salarial en general y finalmente para pagar costos operativos directos de su centro asociados con dar educación y servicios de educación temprana. Sepa que un centro que opera varios centros o instalaciones no puede usar fondos para cubrir los costos asociados con las instalaciones que no participan en el fondo y no pueden usar fondos para cubrir costos asociados con aquellos centros que de repente están fuera del Distrito de Colombia. Pasando a requisitos relacionados a sueldos y salarios del personal. Después de recibir el primer pago trimestral, los proveedores tienen que pagarle a los docentes y docentes auxiliares, como se define por el Fondo de Equidad Salarial, el mínimo del salario requisito para aquellos salarios que tienen que exceder ese mínimo. Pueden usar las figuras anuales para gente que recibe salario y también hay un cálculo para aquellos que se les paga por hora. Hay cálculo entonces de salario y otro por hora. Los centros participantes tienen que cumplir con los requisitos de salario mínimo de salario anual o salario por hora por medio de un cheque regular. Es decir, estos fondos no son para hacer un suplemento o un bono. Los proveedores tendrán que actualizar los récords de pago y otros documentos en DELT de manera trimestral
para así demostrar que están cumpliendo con esos salarios mínimos y esos pagos por hora que OSI va a estar monitoreando. El acuerdo también indica que los proveedores tienen que adoptar un pago salarial que tiene salarios mínimos y máximos para docentes principales y auxiliares, y este cuadro salarial tiene que también actualizarse a DELT. Por favor, sepa que los proveedores podrían escoger usar la tabla salarial que OSI ha publicado, lo publicamos en abril, pero no están obligados a usar esa tabla. En la siguiente diapositiva ve un ejemplo del modelo de tabla salarial de OSI. Como dije, este solo es un ejemplo. Como centro, usted no está obligado a utilizar esta tabla, pero aquí hay un ejemplo. Como ve, el primer empleado tiene equitativo al salario mínimo que todo proveedor debe cumplir. El proveedor puede escoger si incluye al personal que tiene tipo de experiencia en esta tabla salarial, y si los incluyen, pueden incluir, decir cuántos incluir, pero esa combinación de persona y función tiene que cumplir con el salario mínimo establecido por ASI. El acuerdo también requiere que los proveedores den a todo docente principal y auxiliar una carta o contrato formal estableciendo su nombre, función, donde están empleados, cuántas horas y horarios se anticipa que trabajarán, su salario anual o pago por hora y cualquier prestación que se les da. Ese contrato o carta debe ser firmada por el empleado y el empleador, y una copia debe de mantenerse en los expedientes de DELT. La carta o contrato debe de actualizarse si hay algún cambio en los términos de compensación o de trabajo. Para cada docente principal o auxiliar o cualquier personal incluido en el pago de este fondo, que sea que se le pague en parte o plenamente con fondos, el centro debe de mantener registros actualizados de ese personal en DELT, y esos registros deben de incluir el salario base de la persona, que puede ser ya sea en formato anual o mensual, si participan o no en prestaciones de seguro de salud o cualquier otro, documentación de la carta de oferta o del contrato que acaba de mencionar, y documentación de las credenciales del personal y requisitos para la licencia. Estos documentos serán revisados, actualizados y aprobados por personal en las fechas límites cada trimestre que mostramos en las diapositivas. Ahora bien, además de los registros del personal, vamos a requerir que los proveedores participando en este fondo que compartan información de inscripción y de matrícula. Los proveedores deben de trimestralmente darnos un informe sobre el número total de niños atendidos por edad y el número de vacantes. Esta información es muy importante para que OSI mejor entienda y pueda rastrear la inscripción total y vacantes en todo el distrito, así permitiéndonos a poder ayudar con suministros e inversiones a proveedores. También vamos a pedirle a los proveedores que nos den a OSI una información de matrículas y cuotas que cobran a las familias que pagan matrícula. Y esto va a ayudar a OSI tener mejor datos para entender cuáles son las tendencias de matrículas con el tiempo y en todo el distrito. También va a eliminar la necesidad de que OSI esté haciendo encuestas de mercado, porque ya tendremos la información que siempre buscamos por medio de encuestas. OSI está muy interesada en poder rastrear si este programa, el Fondo de Equidad, impacta o no lo que pagan los padres por matrícula en el distrito, y cualquier requisito de programas que tenga que ver con matrículas, perdón, o si no va a solicitar en nada en programas con respecto a matrículas, ni usar esta información para evaluar cuántos cobran de matrícula. Es para nuestro análisis, para entender qué está pasando en el distrito. Avanzando, los requisitos fiscales del programa. Los proveedores deben de mantener un seguro de compensación laboral para todos los empleados. Todo negocio en el distrito con empleados
tiene que tener compensación laboral, el seguro de compensación laboral. Los proveedores también tienen que cumplir con la ley del salario digno del 2006 y deben de firmar la ley del 2006 del Distrito de Colombia, confirmando y ratificando que van a cumplir con esta ley de salario digno. Esta certificación se le va a dar a OSI anualmente. Este salario digno tiene que ver con todo el Distrito General y aplica a todos los empleados que no sean exentos, no solamente a aquellos gobiernos por aquellos que tienen pago de este fondo, sino que todos los empleados, los centros que trabajan o que participan en este fondo de equidad tienen que llenar los salarios y requisitos mínimos para docentes y tienen que también cumplir con la ley del salario digno para todos los empleados. El salario digno actualmente es $17 la hora, lo mismo que el salario mínimo del distrito, pero en el futuro esas cantidades podrían cambiar. Los proveedores también tienen que cumplir con las enmiendas sobre licencia universal retribuida de 2016 del distrito. Entonces tienen que pagar también el impuesto a la nómina, que es para poder cubrir los beneficios que se ofrecen dentro del distrito. Vamos a pasar a las observaciones anuales. OCE requiere que se cuente con las métricas para poder hacer las observaciones y evaluaciones anuales en las aulas. Estas son requisitos que ya algunos de los proveedores están cumpliendo porque están siendo parte de Capital Quality. Pero para algunos otros proveedores esto puede ser nuevo. No requerimos que participen en Capital Quality, solo requerimos que realicen observaciones y evaluaciones. Esto es muy importante, nuevamente, para que OCE pueda mejorar las estrategias y el apoyo que se le da a los proveedores. Vamos a compartir los resultados de las observaciones del programa para que ustedes también tengan mejores datos sobre la calidad dentro de las aulas y pueden elegir ustedes cómo utilizar esta información. Nosotros no vamos a calificar ni dar ninguna evaluación a una instalación que no está participando en Capital Quality. Podemos utilizar las observaciones dentro de los reportes agregados que incluyen los resultados de todas las instalaciones o sedes, pero no vamos a compartir información específica para algún centro. En ocasiones tenemos investigadores independientes y compartimos los resultados con ellos, pero evitamos que se entregue la información específica sobre algún centro. La siguiente son los registros. Es sumamente importante que los registros se mantengan. Esto incluye copias de contratos de empleados, cartas de oferta, tablas salariales, todos los documentos que hemos mencionado hasta este punto. Para los acuerdos, es importante conservarlos durante al menos 5 años. En caso de que haya alguna auditoría o algún procedimiento legal con relación a este programa, se tiene que conservar todo este registro hasta que cualquier procedimiento administrativo judicial finalice. Y la OSSO tiene derecho a inspeccionar y copiar todos estos registros. En las siguientes semanas vamos a tener más detalles sobre los procesos de auditoría y de control. Los proveedores se espera que cumplan y cooperen con las actividades de supervisión y auditoría. OSSE realizará monitoreos trimestrales para ver que las instituciones estén cumpliendo con los requisitos de pago justo. Cada una de ellas va a ser controlada. OSSE se reserva el derecho a auditar cualquier instalación que haya sido mencionada dentro de alguna denuncia. Por ejemplo, si tenemos un número inusualmente elevado de personal con relación a los niños que están inscritos,
podemos tomar tomar acciones para asegurarnos de que estos registros sean precisos. En la siguiente diapositiva podemos ver que el acuerdo estipula que, son, que los centros son responsables del pago de todos los impuestos y tasas derivados en virtud de este acuerdo. El proveedor también va a ser responsable de los aumentos dentro de los impuestos y el proveedor es responsable de pagar los impuestos del empleador y garantizar que se retiene los impuestos de manera adecuada para los empleados sobre los pagos del personal. Para cualquier pregunta, les recomendamos que se acerquen a algún contador o algún profesional fiscal, también si son maestros o empleados, pueden hacer lo mismo. Ahora, vamos a hablar ahora de algunos términos legales o jurídicos dentro del distrito. La indemnización es una protección contra las responsabilidades legales dentro de un contrato. El acuerdo estipula que el proveedor protegerá y mantendrá indemne al distrito y a sus agentes frente a cualquier evaluación, multa o sanción con relación al programa. Este es lenguaje o terminología estándar. También la obligación del distrito es cumplir con las obligaciones financieras contraídas, pero esta depende según la aprobación del Consejo del DC y está sujeto a los estatutos asociados. Nuevamente, esta es terminología estándar, incluyendo los acuerdos. Esto no quiere decir que OSSE anticipe quedarse sin fondos para este programa. El fondo fue creado como un mecanismo para el largo plazo y la OSSE tiene previsto utilizar este fondo para el siguiente año fiscal y para el futuro. El acuerdo entrará en vigor desde la fecha en la que sea firmado por el superintendente hasta el 30 de septiembre del 2024. Entonces, dura todo el año fiscal 2024. Este acuerdo puede ser prorrogarse de manera anual siempre que la OSSE lo notifique por escrito al proveedor. El acuerdo no podrá prorrogarse más de 4 veces a partir de la fecha original y OSSE le notificará a todas las partes de este fondo de cualquier renovación o extensión cuando sea correspondiente. Nuevamente, les vamos a dar a conocer cuando lleguemos al periodo de septiembre de 2024 cómo va a operar la renovación en 2025. Ahora, vamos a tener la opción de rescindir el acuerdo y el acuerdo estipula las condiciones y los pasos que se tienen que hacer en caso de que ustedes como proveedores decidan hacerlo durante el año fiscal 24. Tienen que reportar a OSSE antes del día 15 del primer mes de cada trimestre en que el proveedor pretenda rescindir el acuerdo. Entonces podemos ver aquí en pantalla las fechas límites. Los proveedores no van a recibir pagos adicionales después de esta fecha efectiva de rescisión, excepto cuando deba haber alguna corrección de pagos. En caso de que haya una rescisión del acuerdo, se tiene que pagar a todo el personal al menos los salarios requeridos hasta el siguiente trimestre. Esto quiere decir que los pagos recibidos tienen que ser utilizados para los salarios de los maestros. Y aquí tenemos un ejemplo, una institución que recibe fondos para diciembre y en enero decide rescindir el acuerdo, tiene que mantener los pagos a su personal hasta marzo de 2024. El distrito también puede rescindir el acuerdo por cualquier motivo. El distrito deberá entregar un escrito en el que se estipule la fecha y el motivo, y la OSSE se reserva el derecho a no dar algún pago, incluso si este no está dentro de
de un trimestre. Ahora, para una modificación de acuerdo, el presente acuerdo solo puede modificarse en caso de que OSS necesite modificar los pagos de subsidio debido a acciones del Consejo del DC. OSS modificará el acuerdo de manera unilateral para todos los proveedores. En caso de que haya una reducción de la financiación, se proporcionará orientación a las instalaciones sobre los ajustes de los requisitos salariales mínimos. Esto se refiere a cualquier reducción posible. Es un lenguaje estándar y esto no quiere decir que tengamos previsto reducir la financiación para el año fiscal 2024 o en el futuro. Esta diapositiva habla sobre el proceso para resolver litigios. También vemos el proceso en el cual se resuelven litigios de manera informal y si esto no es posible, entonces cualquier apelación, renuncia y representación. No, OSSE no es responsable por pérdidas a la propiedad personal y nuevamente es lenguaje estándar en el cual se les pide a a las instituciones que tengan un representante al cual se pueda comunicar en caso de que haya alguna situación como fallecimiento, incapacidad o otros. Ahora, también hay una contratación de habitantes del distrito. Aquí se estipula que cualquier posición nueva debe cumplir con la ley de primera fuente del distrito, que exige que al menos el 51% de todos los nuevos puestos de trabajo creados sean desempeñados por residentes del Distrito de Columbia. Voy a ahondar un poco en esto. Este es lenguaje estándar del distrito y está incluido dentro del acuerdo, entonces no es nada nuevo para los proveedores de subsidio. Este requisito no aplica al personal que ya está contratado y no se aplica para cubrir vacantes en puestos que existían antes de que la institución comenzara a participar en el Fondo de Equidad Salarial. Entonces, no tenemos este requisito para los empleados que ya están empleados y para sustituir a algún maestro que ya esté contratado. En general, no esperamos que las instituciones contraten más personal con base en esto, porque es la única circunstancia en la cual aplicaría este 51% del que hablamos. También tenemos estipulaciones para recursos en caso de incumplimiento. La OSSE investigará todas las denuncias de mala conducta e incumplimiento. Aquí la información en la diapositiva es un poco distinta al proceso para los incumplimientos que publicamos anteriormente. Esto fue revisado y lo vamos a ver en el acuerdo actualizado. El proceso será que los proveedores recibirán un aviso de incumplimiento y tendrán una oportunidad de corregir este incumplimiento o apelar esta determinación de incumplimiento dentro de un tiempo estipulado. Después de dos infracciones de incumplimiento, un proveedor puede ser identificado públicamente en My Child Care TC como una institución que no cumple con los requisitos de salario y después de tres infracciones, un proveedor puede ser eliminado del programa por un mínimo de un año. Nuevamente, los proveedores tienen la capacidad de apelar en caso de que esto sea aplicado. La OSSE revisará las apelaciones por incumplimiento y cancelación. Sin embargo, todas las determinaciones de revisión son definitivas. También, en caso de que haya un incumplimiento, la OSS puede retener pagos de manera temporal, puede suspender de manera total o parcial el acuerdo o rescindirlo, puede no ejercer los años de opción, es decir, no renovar a discreción de la OSSE
También puede recuperar cualquier pago excesivo con base en investigaciones, resultados de auditoría o errores, y también puede adoptar cualquier otra medida que pueda estar disponible de manera legal. Todo proveedor que obtenga fondos como resultado de entregar datos falsos deberá devolver dichos fondos al gobierno del distrito. Cualquier proveedor que se haya confirmado que infringió los requisitos puede ser remitido a la unidad de licencias y cumplimiento o a la oficina del fiscal general del distrito para que se tomen más medidas. También OSS rechazará cualquier costo o pago que se determine que no fue gastado de acuerdo con este acuerdo, como mencionamos anteriormente. También puede rechazar cualquier costo o pago si no se puede verificar que se gastó de acuerdo debido a que el proveedor no conservó o no proporcionó la documentación adecuada. Los proveedores deberán devolver todos los costos o pagos que sean rechazados al distrito. Por último, la última sección del acuerdo habla sobre algunos temas diversos. Aquí el acuerdo sustituye a todos y cada uno de los acuerdos anteriores entre el proveedor y el distrito con relación a este fondo de equidad salarial que están firmando en su versión más actualizada y reciente. También el acuerdo aclara que las partes no podrán ceder ni transferir este acuerdo ni cualquiera de estos derechos u obligaciones. Esto quiere decir que si un proveedor decide venderle a alguien más el centro educativo, entonces tiene que crearse un nuevo acuerdo. Este acuerdo no es transferible, así como una licencia para operar no es transferible. También el acuerdo debe ser firmado por OSSE y la instalación, perdón, el acuerdo debe estar firmado por la OSSE y el Centro para Desarrollo Infantil para que sea celebrado en su totalidad. Esto quiere decir que tiene que ser firmado antes del 30 de septiembre por ambas partes. Yo sé que esto fue bastante y yo sé que hay bastantes preguntas. Muchísimas gracias por estar con nosotros para asegurarnos de que todos entendamos nuestras obligaciones dentro de este acuerdo. Pero antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, me gustaría hablar sobre el proceso de renuncias o de exención para el siguiente año fiscal. Como mencioné anteriormente, se anunciaron cambios al proceso de exención para el año fiscal 2024, especialmente para la fórmula del pago de nómina. Además, OSSE ofrecerá un proceso de exención para el año fiscal 2024. Esto tiene que ver con la retroalimentación que recibimos de las partes interesadas y de los directores de los centros para este año fiscal. Estamos muy contentos de responder a estas preguntas y preocupaciones y para mejorar la fórmula, así como el proceso de exención. Entonces, hablemos un poco más sobre este proceso. Las instituciones que, perdón, las instituciones que no pueden cumplir con los requisitos de salario mínimo, incluso con estos aumentos para el año 2024, las instituciones podrán tener una exención para estos requisitos. Vamos a compartir con ustedes cómo solicitar esta exención y los criterios que deben cumplirse para que se les otorgue una exención y cuáles son los requisitos que la institución debe recibir, debe, con los que debe contar, perdón. La siguiente diapositiva indica que también es importante saber que deben compartir información financiera en caso de que requieran una exención para justificar esta exención, para saber cómo se está operando con un déficit. También se esperará que las instituciones utilicen parte de los fondos que se les otorgue para aumentar el pago de sus
de su personal. Incluso si no pueden cumplir con el mínimo que- con base, incluso en este momento, tienen que utilizarse estos fondos para pagar a los maestros. Estamos sumamente felices de darle esta oportunidad a quienes lo necesitan como centros, pero no vamos a dar exenciones a todo el mundo, sino que solo a aquellos a los que muestren que esta exención es una necesidad financiera. Voy a compartir más nuevamente sobre esto en las siguientes semanas. Y sin más por mi parte, le cedo el micrófono a Julia. Muchas gracias. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, vamos a hacer una encuesta rápida para ver en qué idioma están escuchándonos. Ahora vamos a ver una pregunta de encuesta. Entonces, por favor, díganos en qué idioma está escuchando la sesión del día de hoy. Las secciones son amárico, inglés y español. Entonces, tienen un minuto, más o menos, para responder. Por favor. Muy bien, vamos a darles un poco más de tiempo. Muy bien, muchísimas gracias por responder esta encuesta. Ahora vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas. Voy a comenzar por mencionar que he visto algunas preguntas que hablan sobre el sistema financiero integrado. Esto es operado por la OCFO. Entonces, si tienen preguntas sobre DIFs o si necesitan ayuda para hacer la solicitud, les invitamos a que hablen con OCFO. Les vamos a incluir la información de contacto en el chat. Y si tienen algún problema para comunicarse con ellos o para completar esta solicitud, pueden escribir un correo a OSSE, a nuestro correo. Habiendo dicho eso, pasamos ahora a la primera pregunta y esta va sobre los fondos y la manera en la que se pagan. ¿Tiene que pagarse por periodo o la instalación permite que se pague como una, un solo monto grande? Las instalaciones deben incorporar el fondo en la nómina regular u otros medios por los que paguen a los empleados. No puede administrarse como un solo pago a los maestros. Otra pregunta que tenemos es sobre los requisitos. ¿Una instalación puede participar si no tiene a niños en subsidiados? Sí. Sin embargo, una instalación no va a una instalación con este caso no va a recibir este ajuste, va a recibir todos los demás componentes de la fórmula, pero no el ajuste de equidad. Otra pregunta tiene que ver con el proceso de acuerdo. ¿Va a haber la posibilidad que después del año fiscal 2024 pueda hacerse otro acuerdo? ¿Quiere responder esto, Hannah? Sí, el acuerdo busca cum- cubrir el año fiscal 2024. Vamos a compartir la información con los proveedores más adelante sobre el proceso de actualización para el año fiscal 2025, pero esperaremos que esto continúe. Otra pregunta es, solo para aclarar, las instalaciones
que se unan durante el primer trimestre van a comenzar a pagar los salarios mínimos en el 1 de octubre o después de que reciban los fondos de OSSE. Las instalaciones pueden elegir cuándo implementar estos incrementos salariales. Sin embargo, OSSE no requerirá que las instalaciones cumplan con este requisito hasta que ellos reciban el primer pago trimestral. Entonces, si reciben el primer pago en diciembre, deberán comenzar a pagar después de que OSS les dé este monto. Ok, tenemos otra pregunta sobre el acuerdo. Un proveedor crea con base en la lista. Creo que esto tiene que ver con el proceso de acuerdo. A lo mejor puede usted resolver esta pregunta, Sara. Sí, los proveedores no tienen que crear el acuerdo. OSSE ha creado un acuerdo y este lenguaje es estándar para para todos los proveedores y es muy similar a la manera en la que funcionan todos nuestros subsidios. Ahorita está disponible una muestra en el sitio web de OCE. Nuevamente, este es un acuerdo estándar. No es algo que nosotros podamos negociar o cambiar de manera individual para cada caso. Tienen que elegir aceptar este acuerdo o no participar en el programa. La diferencia en el acuerdo es que si son un programa que participa en este subsidio para niños, este acuerdo es un anexo para la renovación de acuerdo de subsidio. Esto ya se mencionó un poco en los comentarios. Muchos de los comentarios y la información requerida para renovar este acuerdo también es un requisito para el otro programa. Entonces, únicamente para facilitar el envío de información, solo se tiene que enviar una vez en vez de completar los requisitos por duplicado. Si no son un proveedor de subsidio, entonces no se ha entregado esta información a OSSE, por lo cual entonces sí les pediremos que completen este acuerdo y que nos envíen la documentación pertinente. Y para los proveedores de subsidios, hay algunas cosas que les solicitamos que no están incluidas dentro de este acuerdo o que ahondan un poco más en la información que ustedes proporcionaron para este acuerdo de subsidio. Entonces, va a haber información adicional que tendrán que darnos, pero el objetivo es que en la medida de lo posible se evite duplicar el trabajo y el envío. Gracias, Sara. Otra pregunta que tenemos tiene que ver sobre la longevidad del programa. ¿Este programa va a ser solo para el año fiscal 2024 o va a continuar en el futuro? Aprecio esta pregunta. Sé que parte del lenguaje del acuerdo hace que las personas duden. Hay lenguaje estándar que es parte de los contratos que se crean a nivel gubernamental y esto tiene que ver con los cambios en la legislación dentro del Consejo de DC. Sin embargo, bajo la legislación actual que creó el fondo, no esperamos que este fondo termine al final del año 2024 y esperamos que siga funcionando en el futuro. Si algo de esto llegara a cambiar, esto requeriría acción del Consejo y le vamos a notificar a los proveedores tan pronto como sea posible. Pero nuevamente, esto no es algo que tenemos previsto en este momento, es algo que sería una decisión de parte del Consejo de DC y no de OSS. Y tal vez un proveedor sin subsidio, digamos, que está haciendo esta pregunta, ¿podemos presentar la aplicación para solicitar el programa en DELT si aún no hemos recibido una notificación de aprobación o DIS? Te pido, por favor, que te comuniques directamente con la línea de apoyo del OSSE o OSI, porque te pueden ayudar a ver qué opciones tienes para información que pudieras dar o ayudar con seguimiento con CFO.
Ese tipo de preguntas creo que mejor se tratan de manera individual y no con una declaración para todos en la llamada. Gracias. Otra pregunta sobre cómo el acuerdo es recibido. Entonces, esta persona pregunta, ¿dónde aceptamos los acuerdos? Gran pregunta. Vamos a usar Adobe Sign, firma por medio de la aplicación Adobe. Tal vez ese no es el nombre, pero es el programa que usamos ya para los participantes en el programa de subsidio infantil para firmar acuerdos. Si usted es un programa que participa en el programa de subsidio infantil, usted de hecho va a recibir el acuerdo de pago equitativo como un anexo a la vez que recibe su acuerdo SARA del año fiscal 24 y lo firmará con el mismísimo proceso, igual que los proveedores de nivel 2 en la manera que ellos firman el anexo de nivel 2, si usted conoce ese proceso. Si usted no participa en subsidios, usted recibirá básicamente un correo electrónico automatizado de parte del sistema Adobe. Mandaremos un correo electrónico a todos que dicen, por favor, esté pendiente en su buzón de entrada, vendrá de tal empresa para que lo reconozca, pero se dará de manera electrónica en su correo electrónico por medio de el sistema Adobe y luego recibirá una copia certificado después de que yo lo firme, que le llegará por medio del mismo mecanismo. Quiero aclarar para aquellos que la fecha para opt-in para recibir es este viernes. Entonces, ahorita no hay acuerdo que buscar, no hay dónde firmar. Lo que necesita usted hacer ahora es asegurarse de participar para las 5 de la tarde de este viernes o indicar que quiere participar para asegurarse que reciba el acuerdo. Gracias, Sara y Hannah. Perdón. Primero, se solicita participar para este viernes, luego recibe el acuerdo y para el 30 de septiembre lo tiene que haber regresado. Siguiente pregunta. La mayoría de los datos solicitados, los proveedores de subsidio ya han compartido como parte del año fiscal 24 en el acuerdo de subsidio que ya presentamos. ¿Será que los proveedores de subsidio tendrán que volver a presentar todo como parte del proceso de control que se describió? Creo que hablamos de parte de este en respuesta a la pregunta sobre los acuerdos. No estamos pidiendo que las personas vuelvan a presentar lo mismo para el proceso de solicitud de equidad de pago que lo que hicieron para el proceso anterior. Habrá un requisito para las personas en cuanto ya están en el programa de proveer información a OSI de manera trimestral, incluyendo documentación de compensación a los empleados. Eso es un poco distinto a lo que debe de proveer para el programa de subsidio y básicamente tendrá que darse de manera trimestral. Gracias, Sara. Veo una pregunta acá sobre salario mínimo que un educador podría recibir. ¿Qué tal si un personal tiene una licenciatura en otro campo, como psicología o incluso una maestría, pero ha estado trabajando en un centro por 2 años o más? ¿Qué tipo de pago deben o califican para? En este escenario, yo animo a las personas a ver la guía reciente de OSI que detalla el salario mínimo que un docente puede recibir, que se basa en su tipo de función y credencial más alta. Si todavía le quedan preguntas, le animo a enviar correo electrónico a osse.dce.payequity.fcgo. Recibimos muchas preguntas sobre diferentes escenarios basados en credencial y función. Otras preguntas aquí. Para el año fiscal 24, estas preguntas sobre elegibilidad. ¿Acaso los directores califican para salario mínimo? ¿Hay salario mínimo para alguien en puesto de director? ¿Lo quieres tomar tú, Hannah? Adelante. Entonces, para el año fiscal 24, el programa de equidad salarial requiere salario mínimo solo para aquellos quienes funcionan como docentes principales y auxiliares, lo cual
También incluye a proveedores en casa, cuidadores en casa y otros tipos que Hannah mencionó. Así que el requisito de pagar salario mínimo no aplica a directores si el centro recibe el fondo. Habiendo dicho eso, los centros están recibiendo dinero y siempre y cuando reúnan los requisitos de salario mínimo para su personal. Si les quedan suficientes fondos, podrían usar algunos de estos fondos para incrementar pago a otro personal, pero no lo pueden hacer si no llenan primero los requisitos para el personal que aplica. Pero si les queda dinero después del personal que aplica, que esperamos que algunos centros ahora lo tendrán como resultado de los cambios hechos a la fórmula, entonces pueden usar los fondos para incrementar pago para otro personal si eso es lo que desean hacer. Otra pregunta sobre el proceso de participación. ¿Acaso opt-in o participar está esa opción en DELT para alguien que es un proveedor de no subsidio? Si un proveedor ha completado el proceso de participación o opt-in en DELT y ha completado todo excepto el registro DIST, podemos continuar. Yo les diría, hable con el correo electrónico OSI DCE Pay Equity por correo electrónico, y esas solicitudes deben de haberse completado para las 5 de la tarde del 15 de septiembre. Eso incluye todos los requisitos, documentos requeridos que están en la guía. Otra pregunta, perdón, parece que si alguien tiene problemas obteniendo cierta información o no tiene claro su estatus, por favor, comuníquese con nosotros antes de la fecha límite si este es un problema que sufre usted y no lo hace saber. Si nos habla después del hecho y nos dice que tuvo problemas después de la fecha límite, ya no le podemos ayudar. Pero si nos habla antes de la fecha límite, de repente le ayudamos para solventar su situación. Así que por favor, comuníquese. Gracias, Sara. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si un proveedor no puede completar todos los documentos para el 15 de septiembre, ¿acaso no vamos a calificar en este momento? Creo que tenemos que entender cuál es su situación individual, las barreras que enfrenta. Hemos estado animando a las personas a seguir avanzando con el proceso de participación o de opt-in en inglés, porque puede ser que les tome tiempo recabar la información o registrarse en el sistema financiero integrado del distrito. Pero si tiene un obstáculo, por favor, comuníquese con nosotros en vez de asumir si eso le evita participar o no, y trabajaremos con usted uno a uno. Va a depender de cuál es la documentación que no logra conseguir y otros aspectos de su situación individual. Por favor, comuníquese con nosotros. Gracias. Otra pregunta que tenemos, y creo que la mencionamos, pero siempre es bueno compartir nuevamente. ¿Cuándo es que los proveedores que presentaron una solicitud o estuvieron en el proceso de participación opt-in, cuándo recibirán el acuerdo para ejecutarlo? Ahorita nuestra expectativa es que va a recibir el acuerdo pronto después del 15 de septiembre y antes del 30 de septiembre para darle tiempo de leerlo y completarlo. Si, por ejemplo, recibimos un gran número de centros que recibimos a las 5 de la tarde del día 15, eso nos podría atrasar en el tiempo de enviarle el acuerdo. Por eso no me comprometo a una fecha, pero la fecha tope es el 15 de septiembre para que usted nos indique si está interesado, y eso nos dará tiempo de enviar los acuerdos. Queremos darles tiempo para que los lean y nos los manden de regreso. Gracias. Otra pregunta. ¿Acaso, bueno, y lo mencionamos un poco, pero siempre es bueno enfatizarlo? ¿Cuándo es que los centros tienen que empezar a implementar el salario mínimo si es que están participando en el Fondo de Equidad Salarial de Educación Temprana? El requisito para implementar salario mínimo tomará vigencia después que el centro reciba su primer pago trimestral. Si participan en trimestre uno y reciben el pago del trimestre uno, tienen que elevar esos salarios para cumplir con los requisitos mínimos después de recibir ese primer pago. Pero depende del centro
cómo implementar esos salarios. Algunos centros, si tienen recursos, quizá suban los salarios antes, pero OSI o SSE no va a controlar si se incrementan esos salarios, sino hasta después que el centro recibió ese primer fondo. Bien, otra pregunta, y esta tiene que ver con la contratación de residentes del distrito. Y sé que hemos visto esta pregunta más de una vez, pero el acuerdo de proveedor y el anexo del acuerdo incluye una indicación de contratación de residentes del distrito. Si mi centro completa el acuerdo, entonces tengo que asegurarme que 51% de toda contratación nueva en mi centro sean residentes del distrito. La respuesta es no. El requisito con contratación de residentes del distrito aplica a cualquier contratación que se hace como resultado del acuerdo. Es decir, que al firmar este acuerdo, si usted fuera a contratar personal para cumplir el acuerdo, pero no creemos que los centros de hecho van a empezar a contratar personal como resultado de este acuerdo. El requisito de contratar a la mayoría de residentes del distrito no aplica a su personal actual, empleados actuales, no aplica a vacantes que de repente surjan cuando se vaya uno de sus docentes. Esto es el lenguaje estándar en contratos para el Distrito de Columbia y es importante que si alguien es contratado por debido a este acuerdo, entonces se aplica, pero no aplica a su personal. Nuevamente, enfatizo que muchos de estos requisitos legales están en el acuerdo de subsidio y también en el Fondo de Equidad Salarial. Así que este es un requisito que ha estado ya vigente para proveedores de subsidio y no aplica a todos los empleados de su centro. Gracias, Hannah. Otra cosa relacionada al acuerdo, esto tiene que ver con observación de aulas. ¿Podría compartirnos un por qué tiene que o se incluyó observación de aulas como parte del acuerdo? Sí, yo lo hablo. El distrito tiene mucho interés en entender la calidad de experiencias de aprendizaje temprano que están viviendo los niños y niñas de nuestro distrito y creemos que si estamos dándole a los centros un financiamiento, nosotros deberíamos de poder obtener información sobre la calidad de servicios que se proveen. Para propósitos de este programa, estaremos haciendo observaciones, pero no usaremos datos de esa observación para hacer evaluación alguna de programas individuales, a menos que los programas ya estén participando en calidad capital, capital quality. Si no, vamos a estar ahí para poder rastrear a nivel de distrito las tendencias, niveles de calidad, pero no lo usaremos para evaluar la calidad de programas individuales o para asignar calificaciones a programas. Vamos a compartir información recolectada con usted, porque es información sobre usted. Usted tiene derecho a conocerla. Sin embargo, no hay expectativa o requisito de que cómo usar esos datos. Usted decide cómo usar esa información en su programa. Y usamos, bueno, ya recibimos esta información para participar en el programa Capital Quality y lo usamos para informar inversiones que hace OSI en apoyar calidad de aprendizaje y cosas como qué tipo de capacitación o desarrollo profesional le daremos a los educadores. O a inicios de este año usamos fondos de COVID para hacer inversiones en pequeños centros y sus mejoras. Y eso también fue informado por datos que vimos en la tasa de evaluación y las observaciones de cuidado infantil y calificaciones anteriores y sabíamos que habían áreas donde los programas se beneficiarían de esos fondos. Ese es el tipo de cosas donde usamos esta información. No es nuestra intención usar esto para castigar programas individuales, no es nuestra intención aplicar datos específicos observados para requisitos futuros en la participación del fondo. Esto se trata que como distrito queremos mejorar la calidad para todos los niños en el distrito y apoyar a la fuerza laboral y esto nos ayuda.
Muchas gracias. Vemos que tenemos proveedores de servicio en domicilio. Entonces, si son proveedores de servicio a domicilio, prof- tienen que dar constancia de que se están pagando ustedes mismos el salario mínimo. Es una gran pregunta. Entonces, voy a irme por partes. La respuesta es no. Los proveedores a domicilio son propietarios de negocio y sé que pueden tomar su compensación ya sea como salario o de otra manera. El objetivo de este fondo es también abarcar a estos proveedores, pero no es un requisito que ustedes tomen esta compensación de una manera específica. La fórmula funciona para su caso de manera que incluya un suplemento salarial con base en el suplemento que tiene que ver con la credencial más elevada que, con la que se cuenta, como se menciona en DELT. Si emplean a educadores expandidos más allá de el proveedor o dueño de negocio, tienen que demostrar que sus empleados reciben al menos el salario mínimo relacionado con su tipo de personal y la mayor credencial, como se mencionó anteriormente. Entonces, si tienen algún asociado, entonces tendrían que proporcionar documentación de esta persona, pero esta no requiere ser necesariamente del proveedor a domicilio que esté registrado con OSSE o así. Si no pueden cumplir con el requisito de salario mínimo para todos los empleados elegibles sin tener un déficit, también podrán requerir una extensión. Y también alentamos a estos casos que participen en la alianza de comercios para que reciban asistencia técnica y apoyo en la asignación de presupuesto, así como para poder recibir otras fuentes de ingreso para maximizar su ingreso o aumentar lo que pueden pagar a su personal. Este es parte del motivo por el cual creamos esta alianza, incluso antes de que este programa fuera implementado, porque buscamos aumentar lo que puede ganar el personal que trabaja de esta manera y entonces los invitamos a que participen en esta alianza que mencioné. Gracias, Sara. Me parece que tenemos tiempo para una pregunta más y me parece que es una pregunta para Hannah. Tiene que ver con la fórmula. Dice, la dispersión de personal me parece que es la fórmula de CDF. Está basada en los empleados a tiempo completo. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones de personal que tienen que ver con la fórmula? Gran pregunta. Actualmente, el suplemento está basado en el tipo de personal del educador y la credencial más elevada que tengan. Y esto es lo mismo para todos los educadores en este rol con una credencial. Reconocemos que que los centros pueden tener personal que no trabaje de manera constante a tiempo completo. Entonces, estos requisitos de salario mínimo están buscados para quienes trabajan todo el año a tiempo completo dentro del centro y también son requisitos de horas, no s- mínimo, al menos para este programa. Si tenemos empleados que trabajan a tiempo parcial, no tienen que registrarlos en el salario anual y podemos utilizarlo, utilizar solamente los tiempos de tiempo completo. Por el momento, esto va a ser únicamente con base en los papeles y las credenciales de los educadores. Gracias, Hannah. Y gracias, Sara. Me parece que con esto cerramos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Si su pregunta no fue respondida o si todavía hay preguntas que faltan, por favor, escríbanos a oss.se Pay Equity
equity@dc.gov y les responderemos con gusto. Y habiendo dicho todo esto, me gustaría agradecer a todos los que estuvieron en esta sesión informativa del día de hoy. Si tienen más información sobre si quieren más información sobre este fondo para el año fiscal 2024, por favor, visiten el sitio web de OSI o SSE. También los aliento a que revisen las preguntas frecuentes para los líderes de instalaciones de desarrollos infantiles. Esta ha sido actualizada recientemente para reflejar la actualización de la fórmula, así como el proceso de exenciones. Y por último, como mencioné anteriormente, si tienen preguntas, por favor, escríbanos a osse.sepayEquity@dc.gov. Nuevamente les agradezco por ser parte de nosotros de esta sesión. Esta sesión va a ser publicada en nuestro sitio web en los días siguientes. También tenemos esta, una repetición de esta sesión de manera similar el día jueves a partir de la 1:30. Entonces, ahí podremos resolver